Podcast Raxcaco Reyes versus Guatemala, la justicia ante la pena de muerte, por Ana Paulina Pilón Martínez. Hola, ¿qué tal? Les habla de nuevo Ana Paulina Pilón Martínez, estudiante de Derecho Internacional, y en este episodio les hablaré sobre un caso emblemático del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Raxcaco Reyes versus Guatemala, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005. En este caso es un referente importante en materia de pena de muerte debido a su proceso y la protección de vida, porque la Corte tuvo que analizar hasta qué punto un Estado puede aplicar la pena capital sin violar los derechos humanos fundamentales. A través de este análisis veremos los hechos, argumentos de las partes, normatividad aplicable, la decisión final y el impacto que este caso ha tenido en la jurisprudencia interamericana. El caso seleccionado para este análisis es resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esto se derivó el 15 de septiembre del año 2005. En este caso fue elegido por su profunda relevancia jurídica, ética y social, ya que aborda uno de los temas más controvertidos en el ámbito de derechos humanos, la aplicación de la pena de muerte y los límites del poder punitivo del Estado frente a los principios fundamentales de la legalidad, la dignidad humana y debido proceso. La importancia del caso radica en que representa un precedente emblemático dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, al establecer que la imposición de la pena capital sin cumplir con las garantías judiciales esenciales constituye una violación directa del derecho de la vida y de la integridad personal. Además, la Corte determinó que la aplicación retroactiva de la pena de muerte vulnera el principio de legalidad penal, lo cual sentó un estándar jurídico regional para evitar abusos en el sistema judicial de las naciones. El caso también fue seleccionado por su valor pedagógico, ya que permite analizar de forma integral la interacción entre el derecho interno y las obligaciones internacionales del Estado derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sentencia no solo condenó una acción estatal, sino también que impulsó a transformar la legislatividad en Guatemala al exigir la adecuación de su marco legal en estándares internacionales. Finalmente, la elección de este caso corresponde a la necesidad de reflexionar sobre el papel de derecho internacional como instrumento de protección de la dignidad humana, sobre todo en las decisiones que toma la Corte Interamericana, que contribuyen a fortalecer la justicia, la equidad y el respeto de los derechos fundamentales de todas las regiones. Hechos principales. Aquí responderemos a esta pregunta: ¿qué ocurrió? Bueno, el señor Raxcaco Reyes, ciudadano guatemalteco, fue condenado a pena de muerte por secuestro en el año de 1998. Sin embargo, en su caso tenía un problema grave. La ley guatemalteca que imponía la pena capital por secuestro fue aprobada después de los hechos cometidos, lo que violaba el principio de irretroactividad de la ley penal. Además, durante el proceso judicial no tuvo un juicio justo, se violaron sus derechos al debido proceso, la defensa adecuada, la presunción de inocencia. A pesar de ello, fue condenado y permaneció en el corredor de la muerte en condiciones inhumanas. Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte, argumentando que Guatemala había violado varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Argumentos de las partes. La Comisión Interamericana y la defensa de Raxcaco Reyes sostuvieron que Guatemala había violado el artículo 4 de la Convención, que es el derecho a la vida, el artículo 8, garantías judiciales, y el artículo 9, principio de legalidad y retroactividad. También denunciaron que las condiciones de reclusión en el corredor de la muerte eran crueles, inhumanas y desagradables, lo que violaba el artículo 5 de la Convención, que es el derecho a la integridad personal. Por su parte, el Estado de Guatemala argumentó que la pena de muerte estaba prevista en su legislación interna, que el proceso había llevado conforme a derecho y que el Estado tenía soberanía para decidir sobre su política penal. Normativa aplicable.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, fue el principal instrumento analizado por la Corte. Los artículos más relevantes fueron el artículo 4, derecho a la vida y limitaciones a la pena de muerte, el artículo 5, derecho a la integridad personal, el artículo 8, garantías judiciales y al debido proceso, el artículo 9, principio de legalidad y de irretroactividad penal. El artículo 11, obligación de los estados de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte también recordó que aunque la Convención no prohíbe la pena de muerte, sí limita estrictamente su aplicación en los casos donde existan garantías procesales absolutas. Decisión de la Corte Interamericana. En su sentencia, el 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado de Guatemala por la violación de varios derechos de Raxcaco Reyes. Determinó que 1. La aplicación retroactiva de la pena de muerte violaba el principio de legalidad. 2. El proceso judicial no cumplió con las garantías del debido proceso. 3. Las condiciones de detención en el corredor de la muerte eran incompatibles con la dignidad humana. 4. El Estado debía conmutar la pena de muerte por una sanción compatible con la Convención, indemnizar al afectado y adecuar su legislación interna. Esta decisión se convirtió en una sentencia paradigmática que reforzó la interpretación restrictiva de la pena de muerte en el sistema interamericano. Evaluación crítica. En mi opinión, la sentencia de la Corte fue absolutamente coherente y necesaria. Guatemala, al imponer la pena de muerte sin respetar el principio de legalidad, violó los derechos básicos que protegen la vida y la dignidad humana. Considero que este caso nos muestra cómo el derecho internacional actúa como un límite ético y jurídico frente al poder punitivo del Estado. La Corte no solo sancionó una justicia o injusticia individual, sino que envió un mensaje claro a toda la región: la pena de muerte no debe aplicarse arbitrariamente ni sin garantías absolutas de justicia. Además, el fallo refleja un avance de la visión humanística del derecho penal, donde la vida y la dignidad del ser humano están por encima de cualquier política prevista. Impacto y consecuencias. El caso Raxcaco Reyes versus Guatemala tuvo un profundo impacto en la jurisprudencia interamericana. Después de la sentencia, Guatemala redujo considerablemente la aplicación de la pena de muerte y se iniciaron procesos para reformar la legislación penal. Asimismo, la Corte Interamericana fortaleció su doctrina sobre la protección judicial efectiva y el respeto a la vida, consolidando un estándar regional entre las ejecuciones arbitrarias. A nivel académico y social, este caso se cita constantemente como un precedente fundamental sobre la incompatibilidad entre la pena de muerte y los derechos humanos, y como un recordatorio de que el Estado debe de ser garante, no violador de la dignidad humana. En conclusión, para concluir, quiero resaltar que este caso no solo trata sobre un error judicial, sino sobre la lucha por la vida y la justicia dentro del sistema interamericano. Este caso nos enseña que la protección de los derechos humanos es un deber permanente y de los estados un compromiso de toda la comunidad internacional. Gracias por escuchar este podcast. Soy Ana Paulina Pilón Martínez y espero que este análisis te invite a reflexionar sobre la importancia de garantizar siempre el respeto a la vida y a la dignidad y el debido proceso.